Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Entonces, hermanos, les doy la bienvenida en esta mañana a todos, hermanos. Bienvenidos a la iglesia. Y damos la bienvenida a los hermanos. En este momento comienzan a agregarse a la transmisión allí en la plataforma. Muy bien, hermanos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Y estamos llevando en nuestra escuela dominical la enseñanza titulada La Cena del Señor. Y esta será, por supuesto, la tercera parte, hermanos. La Cena del Señor. Y esta será la tercera parte. El apóstol Pablo, hermano, escribe a los hermanos en Corintio. El apóstol Pablo estaba viendo que habían algunos abusos de parte de estos hermanos allí. Y parte de los abusos era la embriaguez, la glotonería, la discriminación a los pobres. Y por supuesto, el apóstol Pablo tuvo, ¿cierto?, que amonestar de una manera severa a estos hermanos, porque estaban haciendo lo que era incorrecto delante de los ojos de Dios. Y lo hizo, hermanos, con el único propósito de entender, o que de estos hermanos entendieran, que nadie puede tomar, nadie, absolutamente nadie, que se llame creyente, nadie puede tomar a la ligera la cena del Señor, hermanos. La cena del Señor se debe entender que no es una simple comida, como lo dijimos hace 8 días. No es solamente que usted vaya y almuerce, o desayune, o coma, o se reúna en un cumpleaños, o en una fiesta o reunión familiar, hermanos. No. La cena del Señor, hermano, es una ordenanza a la cual todo creyente debe rendir respeto, porque el Señor lo ha establecido. Es que esta ordenanza, hermano, no es simplemente algo más que el creyente debe hacer. No, es algo que el Señor ha dado para que nosotros como creyentes podamos venir a la mesa con el gozo, hermano, y con la fidelidad correspondiente. En 1 Corintios, entonces, 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hace 8 días, hermanos, determinamos a través de 2 enunciados lo que sucede cuando alguien toma la cena del Señor indignamente. Y lo primero que vimos, hermano, es que cuando alguien toma la cena del Señor de la manera indigna, lo que realmente está haciendo es menospreciar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso lo dijimos basado en Isaías capítulo 53, del versículo 1 al versículo 6, hermanos. Menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y se debe decir, hermanos, con toda franqueza, que la gracia la cual predicamos, hermanos, no es una gracia barata. La gracia que predicamos tuvo un alto precio. Y este alto precio fue la muerte del Señor Jesucristo por aquellos que un día creerían en Él, por supuesto su pueblo. Y nosotros, hermanos, cuando vengamos a la mesa del Señor, vengamos dignamente, con el entendimiento claro de lo que significa realmente tomar la cena del Señor. Dijimos también, hermanos, que aquellos que toman la cena del Señor indignamente tienen en poco su sangre. Es decir, esa sangre la cual fue derramada para limpiarme, yo que he sido agregado por gracia a su pueblo, hermanos. Y esto lo dijimos basado en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Recordando que la sangre del Señor es la única que nos puede limpiar del pecado, hermanos. Dijimos también, hermanos, que la sangre de Cristo no es para cubrirnos cuando salgamos de nuestras casas, hermanos. Tampoco es para decirle a alguien: te cubro con la sangre del Cordero para que te vaya bien. No, hermanos, estos son fetiches. Y más que fetiches, en ocasiones puede ser brujería, hermanos, cuando hacemos esto. Esta enseñanza, hermano, tiene 3 puntos, hermanos. El primero
¿Qué sucede cuando tomo la cena del Señor indignamente? Y esta es la segunda parte, hermanos. El punto número 2, estaremos viendo, hermanos, algunas conclusiones finales e importantes que estaremos analizando una a una. Y también veremos algunas aplicaciones, las cuales como creyentes debemos poner en práctica, hermanos. Entonces, hermanos, desarrollemos en esta mañana esta enseñanza. ¿Qué sucede cuando tomo la cena del Señor indignamente? Hermanos amados, debemos tener toda la claridad cuando venimos a la mesa del Señor, hermanos. Y no podemos cansarnos de decir esto, hermanos. Debemos tener toda la claridad. El entendimiento debe ser tan claro, hermanos, que cada vez que venimos a la mesa del Señor, debemos entender de qué estamos participando. Debemos saber, hermanos, que no lo hacemos porque tenemos hambre. No lo hacemos como si estuviéramos en una reunión familiar. Tampoco lo hacemos, hermano, si estuviéramos celebrando un cumpleaños o una reunión, hermanos. Debemos venir, hermanos, no con ignorancia, porque si lo hacemos de esta manera, hermano, el pecado nos va a condenar, hermanos. Tomar la cena del Señor ignorantemente es un pecado que nos condena, hermanos. Ya que dándonos cuenta que si lo hacemos de esta manera, seremos culpados de infringir contra el cuerpo y la sangre del Señor pecado, hermanos. Porque lo que el Señor hizo en la cruz fue el mayor sacrificio que ningún ser humano jamás podrá hacer. Tú puedes decirle a alguien cuando estás enamorado: daré la vida por ti, daré mi sangre por ti. Pero cuando viene la situación difícil, hermanos, ya ese pensamiento cambia. Y esto que el Señor hizo allí en el Gólgota, hermanos, este derramamiento de la sangre del Señor por usted, por mí y por todos aquellos hermanos que aman a Cristo y que han creído en el Señor, es algo real y es algo que no se corta sencillamente, hermano, porque nosotros pecamos. Al contrario, hermanos, el Señor en su gracia y misericordia nos ha perdonado y nos ha limpiado para siempre. Pero no podemos, hermanos, estar pecando deliberadamente como en ocasiones lo hacemos, hermanos, ya que, como lo dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. No podemos, hermanos, hacernos los sordos. No podemos, hermanos, pensar que no entendemos o que la Escritura no es claro en este tema, hermanos, porque realmente podríamos estar acá un año completo y cada semana estar hablando de la cena del Señor, hermano, y no finalizaríamos, hermano, ya que hay muchas cosas para decir. Entonces, hermanos amados, simplemente como introducción, y ahora sí respondamos la pregunta: ¿qué sucede cuando tomo la cena del Señor? Desobedecemos la ordenanza del Señor Jesucristo. Desobedecemos la ordenanza del Señor Jesucristo. Y voy a invitarle a usted para que me acompañe a Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, hermanos. Vamos a tomar como referencia Lucas. Pero quiero decirle que el libro de Mateo, el libro de Marcos y también el libro de Juan habla acerca de la cena del Señor. Pero vamos a tomar, hermanos, Lucas capítulo 22, versículo 19 y versículo 20. Vuelvo y repito, Lucas capítulo 22, versículo 19 y versículo 20. Dice el Señor a través de su palabra: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada.
Querida iglesia del Señor, se estaba acercando la fiesta de los panes sin levadura, es decir, hermanos, la Pascua, donde los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando la oportunidad para matar al Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo ya era una figura pública entre el pueblo judío. Por lo tanto, ellos querían eliminar como fuese al Señor, porque Jesucristo, nuestro amado y buen Señor, se estaba convirtiendo en ese mismo instante en una carga para ellos. El Señor Jesucristo, a través de su correcta y de su clara enseñanza, se estaba volviendo para los principales sacerdotes y para los escribas y para los fariseos y para todas aquellas religiones falsas de su momento una carga, porque el Señor tenía autoridad y predicaba correctamente lo que el Padre le había mandado. Ahora, hermanos, ¿qué era la fiesta de los panes sin levadura? Esta palabra, fiesta de los panes sin levadura, en el hebreo es Hag Matzah. En hebreo, Hag Matzah, que significa solemnidad del pan sin levadura. Y esta fiesta, hermanos, era una celebración religiosa del pueblo judío, donde se recordaba las grandes obras y los milagros gloriosos que el Señor había hecho hacia su pueblo. Y si vamos un poquito más allá, vayamos solamente al libro de Éxodo, hermanos, donde el Señor por gracia saca a este pueblo, ¿cierto?, de Egipto y los lleva a un lugar donde ellos estarían mejor. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días e iniciaba aproximadamente en el día 14 del mes del calendario hebreo, es decir, para nuestro calendario, entre el mes de marzo o el mes de abril, más o menos, hermanos. Ahora, hermanos, en la fiesta de los panes sin levadura, el producto segado durante estas fechas era principalmente la cebada. Y la cebada era un cereal con el que precisamente ellos hacían los panes sin levadura. El pueblo judío, hermano, era tan estricto y tan ordenado en guardar estas fiestas que todavía los judíos actuales todavía las celebran, hermanos. Y esto nos lleva a entender que cuando nosotros hacemos un estudio simbólico y espiritualmente de los panes sin levadura, podemos, hermano, hacer una enseñanza tan maravillosa, donde podemos también nosotros recordar de dónde el Señor nos sacó, hermanos, y a dónde el Señor nos introdujo. Cómo era nuestra vida cuando estábamos sin el Señor, hermanos, y cómo es ahora, hermanos amados. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, permítame mostrarle a usted cómo el Señor ordenó al pueblo judío que celebraran estas fiestas, hermanos. Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice el Señor: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Como le decía, esta fiesta, hermano, tiene una connotación espiritual para nosotros. Y podríamos decir sencillamente, hermanos, que el Señor, cuando nos saca de Egipto, que es el mundo, y nos trae a su gloriosa gracia, nos está llamando, hermanos, a que nuestra vida no sea leudada con el pecado, hermanos. Que entendamos todos los días que debemos vivir santos y apartados para el Señor, hermanos. Tenemos que prepararnos, hermanos, para lo que venga de aquí en adelante, hermanos. Y que tenemos que vivir en fidelidad. Recuerde, hermanos amados,
que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, lo hacemos precisamente en esta línea de pensamiento, en cual que debemos venir a la mesa del Señor santos, puros, limpios, hermanos. Debemos entender, hermanos, que no hay excusa, hermanos, no hay excusa para faltar. Miren, hermanos, hoy en la segunda enseñanza que veremos después de las 10:30, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no hay ninguna excusa válida, a excepción de 4, para que faltemos a los cultos, hermanos. Pero no hay ninguna excepción para que usted pueda faltar a la mesa del Señor, hermanos. No hay ninguna. No hay ninguna, no hay una sola, hermanos. Pero a veces, ¿sabe qué sucede, hermanos? Que como creyentes nos rebelamos, hacemos lo que más nos gusta hacer, hermano, y es no obedecer, y nos hacemos esto, hermano, los de las gafas, simplemente, hermano, para no asistir y tomar las decisiones que más nos convienen a nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para que ellos pudieran así comer con sus apóstoles la cena del Señor. Y cuando estaban todos reunidos, el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor para que la podamos tomar, hermanos, fielmente, para que la podamos, hermanos, celebrar fielmente, como le dije anteriormente, sin ningún tipo de excusa, hermanos, sin ningún tipo de excusa. Amada iglesia del Señor, todos los que estamos aquí en esta mañana y los que están escuchando, el Señor mismo instituyó la cena para que la tomemos fielmente en nuestra iglesia local, sin colocar, hermanos, ni siquiera esto de excusa. Cuando nosotros hemos entendido lo que significa la cena del Señor, ni siquiera nuestro trabajo puede ser una excusa para no celebrar la cena del Señor. Porque si pedimos permiso a la iglesia local, porque tenemos que trabajar ese domingo, pero si en la tarde, hermano, tú puedes participar en una iglesia de sana doctrina de la cena, debes hacerlo. Debes hacerlo. Tú no puedes decir, no, hoy no voy en la mañana a la iglesia, entonces no participo. No, hermanos. Donde quiera que haya una iglesia local de sana doctrina, e inclusive, hermanos, que posiblemente no se ajuste a la palabra, pero que ese día participen de la cena, es tu deber tomarlo. No es simplemente, no, pastor, no encontré ninguna que a mí me gustara. Hermanos amados, ¿cuántos creyentes, como ya lo hemos dicho, en desobediencia no participan de la cena del Señor? Sencillamente, hermanos, porque no quieren participar. Esa es la primera respuesta. O porque ese día quieren descansar, o porque se van de visita, o porque se van de paseo, hermanos. Y permítame decir esto, hermano, eso no tiene nada de malo. Pero la pregunta es, ¿por qué el día del Señor? ¿Por qué el domingo? O sea, ¿por qué no ajustas tu agenda para que en la tarde, cuando ya hayamos terminado nuestros servicios, tú puedas visitar, tú puedas salir, tú puedas celebrar otras cosas? Pero siempre estamos colocando una excusa en particular. Y lo más terrible es que en ocasiones ni siquiera ponemos una excusa porque no avisamos. Este mandato de la cena del Señor, no hemos entendido todavía que ha sido un mandato exclusivo para su pueblo. Por lo tanto, cualquiera no puede venir a la mesa. Cualquiera no. Solamente los que hayan entendido este mandato. Si tú has entendido, hermano, este mandato, te aseguro que empezarás a hacer algunos cambios. Y para ti va a ser un gozo y un placer venir cada domingo a participar de la cena del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:25 escribe lo siguiente. Acompáñeme, por favor. 1 Corintios
capítulo 11, versículo 25, hermanos. Todos estamos leyendo la Biblia, hermanos. Veo algunos hermanos que no la están tomando, hermanos. Pablo escribe en 1 Corintios 11, 25 esto. Leámoslo juntos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La cena del Señor entonces es una ordenanza que no se debe dejar de tomar, hermanos. Ni siquiera, hermanos, si tú has pecado en esa semana, ni siquiera por eso, porque puedes venir ante el Señor y examinarte y pedir perdón. Las únicas personas que no pueden acceder a la mesa del Señor es aquellas personas que están en un pecado grave, que están en disciplina o que han sido, hermano, expulsadas. Ellos no pueden ser invitados a la mesa del Señor porque ellos fueron fraudulentos y no obedecieron el mandato del Señor. Ahora, hermanos, ¿cuándo debemos tomar la cena del Señor? ¿Cuándo, hermanos? ¿O cada cuánto debemos tomar la cena del Señor, hermanos queridos? Eso depende, ¿cierto? Pues de cada iglesia, depende realmente de cada iglesia. Porque hay iglesias que celebran la cena del Señor cada domingo, cada 8 días. Otras iglesias la celebran cada 2 meses. Nosotros la celebramos cada 8 días. Cada mes. Ahora, en la Biblia no hay una ordenanza para celebrarla realmente un día específico. No, el Señor nos ordena es que la observemos y que vengamos a la mesa, hermanos. Ahora, ¿cuál debería ser realmente el orden? Tomarla cada vez que vengamos al culto. Esa debería ser. Cada vez que vengamos, deberíamos celebrar la cena del Señor, para que nunca se nos olvide la importancia de la misma, hermanos. Entonces hemos visto, hermanos, como punto número 3, hermanos queridos, que cuando tomamos la cena del Señor indignamente, estamos desobedeciendo la ordenanza del Señor. Punto número 4, hermanos. Cuando tomamos la cena del Señor indignamente, mire lo que estamos haciendo. Estamos comiendo juicio. Estamos comiendo juicio o comemos juicio, hermanos. Primera de Corintios 11, 29, hermanos. Primera de Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Hermanos amados, la persona que participa de la cena del Señor, pero no se toma un momento para discernir el cuerpo que Cristo sacrificó por los pecadores, ¿sabe qué está haciendo? Se condena a sí mismo, hermanos. Cuando tomamos la cena del Señor tan livianamente, sin entender el sacrificio perfecto, santo, fiel, justo, bueno que el Señor hizo por nosotros, hermano, está comiendo juicio, hermanos. Porque yo le decía al principio a usted, hermanos, cuando nosotros no entendemos claramente lo que significa la cena del Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos vamos a encontrar sin darnos cuenta bajo condenación, hermanos, bajo culpa.
¿Y sabe qué sucede? Que si no nos arrepentimos, hermanos, y pedimos al Señor que nos perdone, muy posiblemente habremos entendido que las personas que habrán tomado la cena de esta forma jamás nacieron de nuevo, hermanos. Porque cuando hemos nacido de nuevo en el Señor y hemos sido advertidos a hacer las cosas bíblicamente, pues no las volvemos a hacer mal, hermanos. ¿Sí o no? Si a mí el Señor por su palabra me dice, no hagas esto, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. Y si yo no obedezco, hermano, no seré un testarudo. No, posiblemente, hermano, jamás hayamos nacido o haya nacido esa persona de nuevo. Por lo tanto, esa persona se encontrará bajo condenación. Su vida será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Y si no se arrepiente, porque jamás nació de nuevo, hermano, será condenado eternamente. Y el único lugar que le espera es el infierno, hermanos. Querida iglesia, así como predicamos de la santidad, así como predicamos de guardarnos para el Señor, tenemos que tener claridad, amados hermanos, y es que muchos que aparentemente venían a la iglesia con apariencia de piedad, también irán al infierno, hermanos. Como lo decía Juan, allí en sus cartas juaninas, porque aparentemente eran de nosotros, pero nunca fueron. Aparentemente venían, oraban, cantaban, aparentemente leían la palabra, aparentemente vivían para el Señor, pero nunca fueron de nosotros, hermanos. Por eso es que, hermanos queridos, tarde o temprano, el Señor Jesucristo comenzará a mostrarnos quiénes realmente son creyentes y quiénes no son creyentes, hermanos. Los que viven para el Señor se les va a conocer. Los que no viven para el Señor, pues, hermanos, por más que quieran aparentar o por más que quieran mostrar algo, pues, hermanos, no van a hacer. Entonces, hermanos amados, debo volver a repetir lo que dije hace 8 días. Tomar la cena del Señor no puede compararse, no puede igualarse, hermano, con la comida que comemos a diario. Es decir, participar de la mesa del Señor para satisfacer nuestra carne. Porque posiblemente hay hermanos que toman la cena del Señor, pero salieron tan rápido que no pudieron desayunar, no pudieron tomar un tinto. Entonces cuando prueban o cuando comen el pan y toman el vino o el jugo de la vid, lo que hacen es satisfacer, decir, ay, bueno, esto me va a calmar un poquito el hambre. Pero eso es algo carnal, hermanos. Tomar la cena del Señor, hermano, tampoco es creer que mientras que yo pruebo o participo de ese servicio eclesiástico, entonces voy a completar parte del almuerzo que más tarde me voy a comer. O sencillamente decir, bueno, esto sabe rico, pero qué chévere que más tarde me espera esto o aquello, hermanos. No, hermanos. Esto es comer juicio, porque no estamos entendiendo lo que significa, hermanos. Esto, si usted alguna vez lo ha tomado de esta forma, es algo terrible delante del Señor, hermanos. Y tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un stop en el camino y pedirle al Señor que nos perdone, hermanos. Porque no podemos participar de la cena del Señor de esta forma, esperando a ver que ese pan o que ese jugo de la vid entonces entre a nuestra boca y podamos decir, uy, está como rico esto. Y mucho menos, hermanos, darle de comer a nuestros hijitos, darle un pedacito para que se quede quieto, o darle un poquito de jugo para que el niño no moleste o la niña se quede quieto. No, hermanos, esto es no tener discernimiento, y esto, hermano, trae condenación, hermanos. Quiero decirte algo, hermano. Si tú no has entendido que tomar la cena del Señor, hermano, es algo glorioso y maravilloso, mejor no la tomes. Mejor no la tomes, hermano. Si tú no entiendes que el Señor fue molido por nuestras transgresiones,
para que tú y yo fuéramos perdonados, mejor no la tomes, mejor no participes. Hermanos, ni usted ni yo, ni nadie que ha sido perdonado por el Señor merecía ser perdonado. Nadie, hermanos. Porque lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio. Lo único que merecíamos que era, hermanos, el infierno, hermanos. Pregunto, ¿qué hay de bueno en ti para que tú pienses que mereces el cielo? Nada. Alguien dijo con mucha sabiduría que aquellos que después de haber sido introducidos en el cuerpo del Señor y todavía piensan que merecen el cielo, no han entendido el Evangelio. Y el verdadero Evangelio, hermano, es que constantemente nos arrepintamos de nuestro pecado. El verdadero Evangelio es decirle a otros: arrepiéntete, o si no, irás al infierno. Arrepiéntete, porque si no lo haces, tu vida, por más maravillosa que parezca, un día llorará, y un día gritará, y un día se quejará en el infierno, hermano. ¿Qué sacamos, hermanos, con hacernos partícipes de un culto solamente para que nos vean, solamente para que los hermanos digan: ay, mire que sí vino, solamente, hermanos, para no sentir culpa? No, hermanos, asistimos a un culto porque hemos entendido y tomamos la cena del Señor por respeto, por amor, y porque un día, hermanos queridos, la tomaremos nuevamente con Cristo en la eternidad. Amén. El Señor Jesucristo será el que participe con nosotros de esta maravillosa ordenanza, hermanos. Oh, amados hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guíe a toda verdad, hermanos, que el Señor nos permita poder vivir para Él, hermanos. Permítame dar dos conclusiones en esta mañana. La primera conclusión, hermanos, es esta: no tomemos la cena del Señor a la ligera, por favor. No la tomemos a la ligera. No la tomemos sin conocimiento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque podríamos pecar por ignorantes, hermanos. Podríamos pecar porque somos ignorantes. Así que cada vez que usted venga y tome la cena del Señor, hágalo con pleno conocimiento de que lo va a hacer. Lo segundo, hermanos, es que la cena del Señor es una ordenanza seria, santa y con gran significado espiritual. No podemos acceder a ella sin antes examinarnos, hermanos. De hoy en 8 días estaremos tomando nuevamente la cena del Señor, hermanos. Y yo quiero que ustedes desde ya se examinen como creyentes, hermanos. Y los únicos que pueden tomar la cena del Señor son los miembros de la iglesia. Los que ya hayan sido bautizados, esos pueden participar de la cena del Señor. Los que hayan nacido realmente de nuevo. Si usted sabe que no ha nacido de nuevo, por favor no participe. Amén, hermanos. Y como aplicaciones finales, mire la primera: la cena del Señor debe ser tomada por todos los miembros de la iglesia local que han entendido la importancia de su celebración y recordación del Señor. Solamente esos, hermanos. Y lo segundo, hermanos, la cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados. Aquellos que han sido bautizados y aquellos que han sido probados en su fidelidad. Porque quiero decirle algo: la iglesia también está llamada a probar no solamente a los diáconos, como lo dice 1 Timoteo 3, del 8 en adelante, sino también a la iglesia en general, hermanos. Porque no es solamente que participemos por participar, sino que es hacer las cosas para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie esta mañana, hermanos.
Y vamos a orar, hermanos queridos, y vamos a agradecer al Señor. Y vamos a cantar un himno, hermanos, después de la enseñanza. Quiero que usted cierre sus ojos, hermanos, y quiero que agradezcamos al Señor. Amado y buen Señor, una vez más, Padre, te pedimos perdón, porque a veces pecamos, Señor, y lo hacemos siendo conscientes. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos ignorantemente están pecando por no participar de la mesa del Señor? Por poner una y otra excusa. Y a veces, hermanos y amada iglesia, se ponen excusas que en verdad no tienen ni siquiera peso. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender en esta mañana la importancia, Señor, que es tomar la cena del Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a adorarte. Ayúdanos, Señor, a vivir apartados del pecado, apartados de la murmuración, apartados de la crítica, apartados del chisme, Señor, de la gloria, apartados, amado Dios, de aquellas cosas que no te agradan, Padre. Oh, mi Dios, tu palabra es clara, que afirma que aquellos que vienen a la mesa del Señor, sin discernir el cuerpo y la sangre del Cordero, están comiendo para sí juicio. Oh, mi Dios, perdónanos si este es nuestro caso. Perdónanos, Señor, si posiblemente nosotros hacemos las cosas desobedientemente. Perdónanos, amado Cristo, porque en ocasiones no entendemos lo que significa tomar la cena del Señor. Pero oramos también, Padre, para que todas estas enseñanzas que hemos venido, Padre Celestial, compartiendo cada 8 días, cada mañana, cada tarde, Señor, mi hermano y mi hermana pueda entender su connotación y lo que significa. Allí donde usted está, quiero pedirle un favor. Con sus ojos cerrados, pídele al Señor que te perdone. Dile: Señor, perdóname, que posiblemente y sin darme cuenta he sido ignorante. Y he dejado en ocasiones de participar de la mesa del Señor porque yo en mi pecado lo he pensado. Señor, perdóname, porque cuando he sido invitado a tu mesa no he querido participar. Porque cuando he sido invitado a tu mesa, Señor, para mí ha sido más importante un paseo, una visita, una salida, un descanso. Pero ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu gloriosa gracia, a tu amor, a tu poder, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar en esta mañana. Todavía no lo apagues, por favor. Vamos a cantar un himno para celebrar con nuestros hermanos juntos. Muy bien. Cantemos en esta mañana, hermanos, todos unidos al Señor. Cantemos. Grande es tu fidelidad. Ni una sombra de duda
Amén. Muy bien, hermanos, sentémonos en esta mañana y agradecemos a los hermanos que se conectaron. Nos encontramos a las 10:25, Dios mediante, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos.